querido comunitario, la antropóloga Carla Guerrón Montero y Charito Calvachi Mateico. Bienvenidos amigos a Entre Nosotras, un programa de las impresionantes inmigrantes en Delaware. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Mi querida Charito, te extrañamos la semana anterior. Estamos felices de que estamos juntas nuevamente. Y les comento que yo soy doctora en Antropología Cultural y Aplicada y trabajo como profesora titular de Antropología en la Universidad de Delaware. Uno de mis campos de investigación es el estudio de lo que llamamos las antropologías mundiales, es decir, cómo se ha desarrollado la antropología o el estudio del ser humano a lo largo de la prehistoria y la historia en distintas partes del mundo. Y justamente nuestras historias son del ser humano que emigra como todos lo hemos hecho por siglos y siglos, pero ahora reflejando la realidad de Delaware, ¿verdad, Carlita? Así es, mi Charito. Yo también las extrañé, pero tuve la oportunidad de, mientras viajaba en el tren, escuchar tu bella entrevista y me encantó escuchar la vida de, por coincidencia se llamaba Wendy también, y aquí tenemos nuestra querida Wendy. Amigos, yo soy, como les dije, Charito Calvachi Mateco y soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote. Y estamos dedicadas a involucrar a la comunidad latina, hispana, en todos los aspectos importantes de la democracia, porque tenemos que hacer sentir nuestra participación y nuestra contribución política, cultural en esta nación. Como profesional trabajo en el campo de la justicia restaurativa y lo que quiere decir eso es buscar en comunidad una respuesta de paz para el conflicto, para el crimen. Eso sí es posible. Es un programa de la coalición Votamos We Vote, ¿verdad, Carlita? Cuéntanos de eso. Así es, mi querida Charito, y como hacemos todas las semanas, le agradecemos infinitamente a esta coalición y a uno de sus miembros, ACLU de Delaware, y también a los otros auspiciadores maravillosos que tenemos y que contamos con ellos a lo largo de estos ya casi 2 años que estamos juntas. El Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, el Fondo Arch Cannon, su Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y, por supuesto, la ZMX 93.9 FM por apoyarnos para que lleguemos a sus hogares. Así es, Charito, y como ya nos comentaste, este es un espacio que ofrece a todas aquellas personas que hemos venido de América Latina y que por una u otra razón tuvimos que hacerlo para buscar mejores oportunidades, para que nos reunamos, para que nos conozcamos y para que nos inspiremos. Exactamente, así es que entre nosotros trae esas historias vivas y valientes. Ustedes son, como inmigrantes, los protagonistas de esta narrativa y es su voz la que llega a la audiencia para consolar, para alentar, para promover solidaridad, que es el valor cultural más valioso que tenemos. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de nuestro programa, qué temas quieren que tratemos y sobre todo, si es que ustedes quieren venir a nuestro programa como entrevistados. Así es, queridos amigos, nos encantaría tenerlos con nosotros. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es el sinónimo del trabajo y la dedicación. Su nombre es Wendy, ella nos ha pedido que la llamemos Wendy y vamos a conocer un poquito de su historia. Sí, si es que la voz es toda de usted, querida Wendy. La audiencia quiere conocerle. Cuéntenos sobre usted. En primer lugar, cuando yo me fui en Washington, en esa reunión me gustó mucho la historia de uno. Entonces, ya me sentí bien porque necesitamos apoyo de nuestro gente como hispanos somos aquí en Estados Unidos.
porque ahora, como dice uno viene aquí por tener mejor en la vida que uno no ha tenido en Guatemala, porque en Guatemala allá uno no tiene las cosas que uno puede uno tener acá. Sí, sí. Y yo me acuerdo que usted vino conmigo a la marcha de Washington, organizada por la campaña de la gente pobre. Quiero que después nos cuente sus impresiones sobre eso. Usted se refiere a esa persona que habló en español a toda la audiencia. Y eso fue muy lindo. Solo una organización que le importan los inmigrantes hace eso. Pero bien, primero cuéntenos de su vida, cómo, dónde nació, cómo fue todo eso en su niñez y para comprender qué le trajo aquí. Yo soy nacido allá en Guatemala, en una aldea que se llama de Tajomulco, Paixiguán, San Marcos. En primer lugar, allá cuando yo estuvo, pues, uno de niño, de chamaco, uno sufre mucho allá. Allá como que uno no tiene tanta comunicación con su familia de uno, el papá, cómo es ser responsabilidad, cómo es tener una familia. Entonces, nunca me explicaron que cómo ser responsabilidad de los hijos, de la familia. Eh, yo cuando estaba un chamaco, tenía mis 14 o 15 años, yo no sabía cómo ser responsabilidad, cómo mantener un hijo. Para mí que era fácil, pues. Y ya con el tiempo, como 14 años, yo salí a trabajar, fui a trabajar en la capital de Guatemala, pero con miedo, con tanta pena, porque en Guatemala ya hay muchos ladrones, le dicen Mara a la 18, entonces uno con pena estar uno ahí trabajando o andar uno con poco dinero uno en la calle. Y si uno sale o uno está trabajando, ya le amenaza a uno, lo secuestra a uno, o lo matan a uno, entonces es un poco complicado la vida ya en el país de uno. Ujú. Y entonces, ¿qué clase de trabajo pudo conseguir cuando usted estaba tan jovencita ahí en la ciudad? Eh, Cuando yo estuve al lado de mi mamá, de mi papá, pastoreaba carnera, alcanzaba papa, cosechaba papa, sembraba papa, maíz y pastoreaba ahí en el campo. Me gustaba mucho en el campo trabajar. Ya más después, cuando yo me fui para la capital, trabajaba en casa ahí haciendo limpiezas, a barrer, a lavar el baño, lavar ropa, planchar, cocinar. Limpiaba la casa de las patronas, nosotros en los patrones allá porque nosotros trabajábamos en casa de la gente ladina, porque nosotros éramos pobres. Ujú. Ujú. Ese es el La- trabajo que yo hacía. Ladinos son todos aquellos que no son indígenas, ¿verdad? Que ya están o mezclados, ¿verdad? Ajá. Como que ya tiene sus grados como doctores, ingenieros, secretarios. Ya, De eso nosotros lo tratábamos ladinos, sí, pues porque ellos tienen sus propias casas, buen casa, tienen sus tele, tienen una casa pues que tienen ellos, ya, ya, tienen carros que uno nunca la ha tenido uno en su país, en su aldea de uno. ya. Nosotros así hablábamos de eso.
Yo viví en Guatemala por 2 años y medio y a mí me contaban que les hacían trabajar desde muy temprano hasta muy de noche, les pagaban muy poquito. ¿Cómo fue eso en su vida en este tiempo en que usted era tan joven y hacía este trabajo? Sí, trabajaba, ganaba uno poquito como 800, 400 quetzales. Entonces ese dinero uno no le alcanzaba porque nosotros usamos corto típico ahí, ropa típico, y eso valía caro, de 500, de 600, de 400, y nomás para su corte de uno, para su traje de uno trabajaba nosotros, porque quería nosotros tener traje mejor, bonito, según para que nosotros sentíamos bien. Claro. Ujú. Pero también había maltrato en la casa o a veces unos eran dichosos, ¿no? De que tenían lo que usted dice, los patrones que les trataban bien. Sí, ah, pues lamentablemente en la casa de uno, porque su mamá de uno, el papá, no tiene una comunicación con uno bien. Em, yo cuando estaba chamaco, entonces yo crecí al lado de mi mamá, de mi papá, pero mi papá tomaba mucho. Él tomaba mucho y yo no me sentía cómodo cuando él le pegaba a mi mamá. Él lo jalaba del cabello, lo golpeaba, lo pateaba, ah, este, lo lastimaba, lo decía palabras malas y a mí no me gustó eso que él lo trataba a mi mamá así. Entonces yo me sentía triste y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no te apartas de él? Y ya con tiempo cuando crecí, él le decía, ¿por qué no te apartaste de mi papá cuando él te lastimaba? No, no era justo que tú lo aguantabas, le dije. No, le dije, yo hice por ustedes porque yo no quería estar con otro hombre, yo no quería, porque hay hombres son abusivos, se aprovechan de sus hijos de uno y yo no quería eso, en que yo quería que Dios sufriera al lado de su papá, que no ustedes, decía, pero Mm. yo me sentía triste cuando mi papá lo trataba así a ella. Era un acto de amor muy grande para ella sufrir así para que ustedes tengan un padre y no sean abusados. Es increíble, ¿no? Cómo las mujeres pueden soportar tanto por los hijos, pero es triste para los hijos, como tú dices, sí, sí. Y entonces a mí no me gustaba entonces que lo trataba a mi mamá así, lo lastimaba, lo decía que era una basura para él, que era una perra. Entonces a mí me dolía mucho eso. Claro, claro. Y el día cuando yo tenía mis 11 años, 14 años, él quería que yo me juntara con un hombre mayor de edad, que ustedes son unas mujeres, ustedes se van con sus maridos, van y así decía él, casate, juntate, dijo él, y yo no tenía ideas ni experiencia cómo estar con un hombre, cómo mantener un hijo. Entonces, yo me sentí muy triste porque éramos tres mujeres, mi mamá tuvo puro mujeres, sus hijos. Entonces, por lo mismo, mi papá lo trataba a mi mamá, que tú no puedes tener hijo varón, que tú no más mujeres, que mujeres no son buenos, los varones son buenos porque va a estar con uno, lo decía. Entonces, Eso. sí, es un machismo, ¿verdad? Que se hereda tan grandemente. Ujú. ah, Entonces yo me sentía mal cuando él nos regañaba, cuando él decía eso. A veces yo me empecé a odiarme, a veces decía, ¿por qué no fui hombre? Le dije, ¿por qué fui mujer? Le dije, así me pasaba pensando. Mm. Él quería su hijo hombre, ya cuando nació,
mi hermanito era hombre, él lo consentía tanto, él no le pegaba, él no le decía nada. ¿Y les mandó a la escuela a ustedes? Más un año. Ya, eso es muy poco tiempo para aprender. ¿Cómo tú te batallas con leer y escribir en español? Eh, Nomás pido un favor, cierran la puerta, no conmigo, permíteme un rato, cierran la puerta, cierran papi. Gracias, sí. Sí. Son mis hijos, ya llegaron, lo siento. Está bien, Son, comprendemos. son mis 5 varones, mis 5 hijos. Ya están aquí. Ay, qué bien. Apenas vino uno a la escuela, ahorita lo bajó el otro, sus hermanos, todos me estaban saludando, lo siento, me interrumpieron. Pero es muy lindo, refleja que son educaditos, que te quieren y que te saludan con cariño. Ujú, Sí, le dije que cerraran la puerta. ujú. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, tú estuviste como empleada doméstica con los ladinos en la ciudad de Guatemala y eso era a los 14 años. ¿Cuánto tiempo más estuviste ahí? De los 14 me fui a trabajar en San Marcos y tuvo casi un año allí. Después de los 15 para 16 años ya estaba yo en la capital de Guatemala. Y ahí trabajé en casa y trabajé más de un año o año y medio. Y Wendy, cuéntenos un poquito de su historia, de su llegada a los Estados Unidos, porque vemos que usted ha migrado más de una vez, ¿verdad? Entonces, ¿nos puede contar un poquito de su historia ya aquí en los Estados Unidos? Ya, sí. Vamos a explicar a los niños que seguro que me están escuchando que estamos grabando y la mamita está ocupada y estamos grabando y esto sale al aire. Entonces ellos tienen que arreglarse todo entre ellos y no asomarse a la pantalla y dejar que la mami termine esta entrevista hasta las 12, ¿ya? Gracias. Sí nos oye, ¿verdad? Muy bien. Sí, aquí Ya, están escuchando. Ven en la sala un ratito. Las 12 van a venir, ¿ok? Please. Ven en la sala un ratito, papi. ya. Ujú. Eh, entonces, estuvo en la capital, estuvo como más de un año trabajando allí. Y yo ya no quería regresar en casa con mi mamá, con mi papá, no sé, agarré como que fuera un coraje, un rencor a mi papá. Yo no quería regresar, que él me trataba mal, que él me trataba como que fuera una basura para él. Entonces yo ya no quería regresar, ya no los quería que me viera así, que me tratara mal, porque lamentablemente, este, porque cuando yo estaba al lado de ellos, me trataron mal, pues me pegaba, y no me pegaba en la mañana, me pegaba en la tarde, a veces por una cosita, y nosotros sufrimos mucho hambre allá cuando estaba nosotras a su lado de ellos. Ya en la capital, entonces, hasta la persona nos decía, mi hijo, ¿cómo estás? O ay, comes algo, ahí está la comida. O los domingos, agarra su descansa. Decía la persona donde yo trabajaba y ellos nos decía mi hija. Y ya cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba con mi mamá y mi papá, como que no valíamos para él. Ajá, entonces estuvo como
más al año en la capital. Y yo no quería regresar a mi casa, en la casa de mi mamá, mi papá. Una mi hermana llegó a traerme, entonces la segunda mi hermana, porque tengo un primera hermana, es mujer, la segunda es mujer, y yo soy la tercera mujer. Cuarto era un varón. Entonces mi segunda hermana se fue a traerme porque ella se iba a juntar con su marido. Dijo ella, vamos. Yo le dije, no me voy porque mi papá, mamá, no, me va a regañar o me va a pegar o me va a tratar mal o va a tratar mal a mi mamá. Yo no quiero ver eso. Estoy mejor así en la casa de la gente. Estoy cómodo, le dije, porque aquí en la casa de la gente nadie quien está regañando, insultándole. No, dijo ella, ¿por qué? Dijo ella. Es nuestro papá, nuestra mamá, sí, pero a mí no me gusta que trata a mamá así. Y, y Claro. así fue. Y entonces, ¿cuándo, con la pregunta de Carlita, cuándo se fue, cuándo cruzó la frontera? Entonces, yo, yo crucé en 2007 o 2008 crucé por la frontera. Y entonces, yo dejé mis dos niños allá en, en Guatemala. Entonces, yo no quería estar más allá porque el papá de ellos me abandonaron. No quería hacer responsabilidad, no quería mantener a ellos y tenía que mantener a ellos. Entonces mi papá se enojaba mucho conmigo. Mejor lo que hizo, me vino para acá y lo dejé mi bebé de 11 meses. Y ahora él tiene 2 semanas que vino para acá. Ah, ya. O sea Sí, que yo entiendo ahora que todos sus niños están con usted, todos los 5. sí, Qué bendito sea Dios, qué alegría. sí. Sí, apenas tiene 2 semanas que entró el otro que ya cumplió, ya va a él cumplir 15 años, lo dejé 14 años en Guatemala. Él estaba bebé, tenía 11 meses cuando yo le dejé allá. Él nació en Chiapas. Nomás llegué a dejar en casa y después me vino para acá. Ya, ya. ¿Cuántos años largos han pasado para que él esté aquí, verdad? Qué vida tan interesante, Dios mío. Em, y, y entonces, ¿cuáles son los retos que ahora usted se enfrenta cuando vive ahora en Delaware? Ya ha estado muchos años. Sí, la que yo quiero ahorita, que mis hijos estudien, que ellos, yo no quiero que estén mis hijos como yo, porque a veces yo digo, cuando uno no sabe leer, cuando uno no sabe leer o hacer algo, como que uno se siente muy perdido, muy así como ignorante uno. Entonces, para mí, yo no quiero que estén mis hijos así, yo quiero que mis hijos estudien, que aprenda algo para ellos, que ellos estudien aquí, porque si yo me voy en el país, yo no puedo dar estudio para ellos ni para comer, porque allá está duro. Ujú. Allá es difícil para ganar para un par de zapatos, para jabón, para ropa, para su estudio. Allá paga uno estudio para ellos, para graduar. Entonces, lo que yo aquí, ay, mi meta para mí que ellos estudien, que ellos aprendan cosas buenas. Ya, ya, qué lindo. Sí. Y por eso a usted le impactó mucho escuchar a un joven en español que hable en la marcha, ¿no? Cuéntenos su impresión sobre ahora lo que empezó a contarnos al principio. Cuéntenos qué pensó de todo estar allí, escuchar a la gente hablar de sus derechos. Pues me alegré mucho, me sentí bien, me sentí cómodo porque es bonito contar la historia de uno
en la marcha, cuando hablaron que a veces en cualquier lugar o en el trabajo te insulta, a veces uno se deja dejarse, pero uno no tiene que dejarse, uno tiene que defenderse uno mismo, porque a veces hay personas que nos tratan como animal, como en la cárcel, eso es lo que hablaron ellos, de eso, pero no es la manera que ellos tratan a uno, sí. Ajá. Qué bien. Y usted trajo a sus hijos estaban encantados de caminar por ahí, los edificios y ver tanta gente. Y ellos hablan inglés y español. Sí, ellos se fueron difíciles, se fueron a la Casa Blanca, se fueron a dar una vuelta hasta se perdieron. Pero sí, ellos dice que le gustaron bien, dice que mi hijo le gustó mucho ver allí y hasta tomaron fotos ellos con sus amigos, con los niños de la señora, no sé cómo se llama la señora, Es- Adela, algo así. ajá. Ujú. Sí, me encantó verles a ellos, disfrutaron el viaje y conseguimos que otras personas paguen, personas que les importan los inmigrantes, pagaron los $55 y 60 después que costó el viaje. Y eso es para mí de mucho agradecimiento sobre todo a la iglesia presbiteriana, a los miembros de la iglesia presbiteriana que dijeron, yo pongo mi dinero para que Charito traiga a los inmigrantes y Carlita también me estuvo apoyando en todo eso. La pobrecita estuvo un poco enfermita y no pudo venir, pero la próxima vez que es en septiembre, yo voy a hacer el llamado otra vez para que todos nos vayamos juntos, llenemos todo un bus, que son 55 personas en un bus. Así es que, Carlita, ahí sí te unes a nosotros, ¿verdad? Así es, Charito, querida, yo estaba ilusionadísima de participar. Todavía me da tristeza cuando escucho la excelente experiencia que tuvo la gente no haber podido estar ahí presente también. Ujú. Sí. Bueno, estamos acercándonos. Carlita, tú haz la última pregunta para después terminar ya nuestro programa. Bueno, la verdad, la última pregunta, si es que tenemos tiempo, sería preguntarle a Wendy qué es lo que ella espera del futuro. Sabemos que ya nos contó el futuro de sus hijos. Y para usted, Wendy, ¿qué quisiera? ¿Cuál sería su sueño mayor? Para usted como Wendy. Mi sueño, seguir estar en este país porque bueno, quisiera ir a ver mis madres, mis padres, pero yo no tengo cómo ir porque la verdad yo no tengo visa cómo salir en este país y para regresar es difícil para cruzar otra vez. Y necesito no dinero para cruzar, no es fácil. Entonces, para mi futuro, para estar aquí, trabajar y comprar una casa, algo para mis hijos, donde vivir, donde estar, y ya no estar pagar renta en su casa la gente, porque en casa de la gente es una responsabilidad si pasa algo o a veces uno con las personas que renta, a veces hay gente que les gusta limpiar la casa, ahí no todos somos responsabilidad de las casas de las personas. En el futuro entonces comprar una casa para mí con mis hijos y estarme sola porque yo no tengo pareja, porque estando con pareja como que uno empieza a pelear o a discutir o ya no se siente uno bien. Entonces, para mí estar así, a solas, tranquilo, que nadie quien me regaña o que me insulta o que me dice dónde estás o dónde fuiste. Entonces, como que uno no estuviera libre así, estando solo, pues uno puede estar paseando un rato, salir a relajar la mente de uno, que nadie está atrás de mí, eso es lo que yo prefiero para mí. Qué belleza, qué lindo escuchar una mujer valiente
que usted ha hecho un paso gigante en su vida y ahora tiene el amor de sus hijos y el futuro de sus hijos que usted lo está atesorando. Y especialmente cuando los trajo a la marcha, ellos se expusieron a cosas muy lindas, a gente muy linda que quiere la justicia social. Así es que por eso ellos aprendieron mucho ese día y quiero que nos volvamos a ir en septiembre otra vez. Qué lindo. Gracias por su vida, gracias por todo esto, ¿verdad, Carlita? Así es, muchísimas gracias, Wendy, por darnos un ejemplo de lo que es ser una persona luchadora y trabajadora toda la vida. Y a mí me parece maravilloso que haya podido compartir con nosotros los sueños personales que tiene, además de los sueños que tiene para sus hijos. Eso también es muy importante y qué lindo que continúa soñando, porque es la única forma de cumplir los sueños, ¿verdad? Si no tenemos sueños, simplemente no se materializa. Así que muchísimas gracias. A usted. Qué lindo, qué gracias y unos abrazos a sus niños que son tan bellos y son bilingües y ya están haciendo realidad su sueño. Así como le agradecemos a usted, queremos agradecer otra vez a LCLU de Delaware, que es una de las organizaciones de Votamos We Vote, del Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en el Condado de Newcastle, el Fondo Arcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, donde trabajo, y como siempre la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes. Y por supuesto agradecemos también a Carolyn Torres, que con su enorme dedicación a nuestro programa nos provee de datos esenciales para compartirlos con todos ustedes. Los vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana. Les dejamos con una frase de la activista y autora de interseccionalidad que se llama Bell Hooks, que murió no hace mucho, este año. Ella dijo, yo no tendré mi vida reducida, yo no me inclinaré por el capricho de alguien más. O por la ignorancia de alguien más. Qué linda frase. Y es lo que usted ha encarnado. Usted decidió, me merezco amor y me merezco cariño. Y eso le da a sus hijos ahora. Así es que celebramos su vida, Wendy. Celebramos la vida de Wendy. Adiós. Gracias a todos. Ajá.